Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos rápidamente a hacer una clasecita de historia respecto a los tiempos modernos, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido porque el tema es bien extenso, no quiero también extenderme mucho. Entonces, en forma resumida, los tiempos modernos es un tema que está justamente muy relacionado a los grandes descubrimientos geográficos. Y al hablar de los grandes descubrimientos geográficos, son dos países los protagonistas, como este caso es el caso de España y también Portugal, ¿no? Aquí los portugueses y los españoles, pues geográficamente estaban bien posicionados para realizar o emprender los viajes no anhelados a este lugar favorito, como era que la India, ¿verdad? Por las especies principalmente para conseguir el clavito de olor, la pimienta. Entonces, eso es lo que buscaban en aquel entonces, ¿ya? Entonces, España y Portugal, como vemos esta imagen, muy importante, aprovechando también aquí el gráfico, ¿no? Cuáles las rutas que van a seguir estos países, ¿ya? Las causas ustedes saben muy bien, aquí lo podemos observar, hijos, miren, dentro del deseo de buscar, pues, nuevas rutas, ¿no? Era una de las causas, pero aprovechando mejor esta imagen, el espíritu aventurero que tenían los hombres de aquellos entonces, ¿no? El avance de la carabela, también como medio de comunicación, el perfeccionamiento de la brújula, allá, de la brújula, ¿no? Las rutas comerciales, por ejemplo, que ya se daban ahí. Y también, pues, el caso de la Edad Media, esta imagen nos hace recordar bastante, ¿no? Sobre que la Tierra era plana y que en los finales de los océanos habían enormes abismos y nadie se atrevía pues a ir en otras direcciones. Aquí podemos ver algunas imágenes como finalmente Portugal llega pues a la India, ¿no? Y esta ruta que vemos aquí es la que se realiza alrededor de la Tierra con Hernando de Magallanes, ¿no? Quien va a dar y confirmar la esferidad, muchachos, de la Tierra, ¿ya? Descubrimiento de Portugal. Portugal en realidad llegó a lugares muy importantes. Los protagonistas podemos mencionar Enrique el Navegante, hijo del rey, como vemos aquí, rey de Juan I. Es uno de los primeros portugueses en aventurarse a la India. Fallece, se dice, y luego Bartolomé Díaz es otro que va a continuar, ¿no? Y luego Vasco de Gama es quien va a culminar el gran descubrimiento o el anhelo de Portugal. Entonces aquí podemos ver, aprovechar también esta imagen, cómo es de que los portugueses salen en busca pues de querer llegar a la India. Entonces Enrique el Navegante, vamos a ver aquí rápidamente algunos puntitos importantes. Aquí, por ejemplo, ¿no? Sale y llega, dice, al Cabo Bojador. Aquí vemos algunos datos. ¿Ya? Luego del Cabo de Bojador, él fallece, continúa Bartolomé Díaz. Y este Bartolomé Díaz es quien va a llegar a esta zona de aquí, ¿no? Miren aquí, a la parte sur del África, y le llamó el Cabo, pues, de las Tormentas. Y de aquí regresó nuevamente a Portugal y le dijo al rey que con mejores barcos hubiese llegado a la India. Por eso que el rey le va a cambiar el nombre del Cabo de la Buena Esperanza al sur extremo del África. Viene Vasco de Gama y Vasco de Gama, pues, muchachos, va a ser quien finalmente, como ustedes saben, el que va a llegar, ¿no? Miren aquí, va a llegar finalmente toda esta ruta amarilla y llega pues a Calicut, la India, ¿no? Muy interesante entonces estos datos del descubrimiento de Portugal y su llegada a la India. Pero fíjense ustedes, aquí vemos una línea medio oscura, medio azulcita. También hay un portugués, Álvarez Cabral, quien va a llegar al Brasil. Acuérdense que Brasil fue una colonia de Portugal, por eso que los brasileños hablan pues el portugués, ¿no? Llega a estas costas de Brasil en el año de 1500, entonces de ahí se va a convertir en colonia y eso es justamente a Pedro Álvarez Cabral. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más, profe, podemos mencionar en estos datitos aquí rápidamente? Entonces, a ver, vamos a ver por aquí algunos datitos importantes que podemos señalar, ¿no? Los descubrimientos de España. El protagonista es este caballero Cristóbal Colón, ¿no? Era un genovés interesado por llegar a la India también,
pero él tenía otra mentalidad de llegar por el lado occidental y no seguir las rutas que seguía Portugal. ¿Ya? Entonces estamos hablando aquí de el caso de Cristóbal Colón. Muy bien, hijos. Entonces, ¿qué más vamos a hablar de Cristóbal Colón aquí? A ver, vamos a ver la siguiente imagen. Podemos apreciar que Colón llega a España, dice su proyecto de llegar a la India por el oeste, no era tan fácil convencer a los reyes católicos, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, y va a llegar a un templo, a un convento de España llamado La Rábida, ¿no? En este templo se interna, incluso vive de mendigo, como les comenté alguna vez, ya que en este templo pues nadie apoyaba su proyecto de Colón, ¿no? Pero ahí conoce a un ancianito, él le decía alguna vez a Juan Pérez, ¿no? Este Juan Pérez había sido el confesor o ex confesor de la reina Isabel de Castilla. Y él habla con la reina y es la reina quien va a confiar en el plan de Cristóbal Colón de llegar por el oeste a la India. Y invierte aproximadamente unos 2000 maravedíes para que se aprobara este proyecto de Colón. Entonces, una vez que se aprueba el proyecto de Colón, entonces se va a firmar la famosa capitulación de Santa Fe, muchachos, como la podemos observar aquí, la capitulación de Santa Fe, ¿no? Entonces, esta capitulación de Santa Fe autoriza a Cristóbal Colón a realizar estos viajes. Muy bien. Entonces, una vez que se va a aprobar estos proyectos de Colón, hijos, entonces se va a conformar la expedición. Ustedes lo conocen muy bien desde primaria. ¿Cuáles son estas expediciones? La Niña, la Pinta y la Santa María. Con cada hombre a cargo, como el caso de Cristóbal Colón, que estaba al mando de la Santa María. Pero ¿sabían ustedes que la Santa María en realidad era un barco que no llevaba ese nombre, ¿no? Tenía el nombre de Mari Galante. Colón era una persona muy religiosa, creyente, y muchas veces suplicaba bastante a Jesús, a la Virgen María, para que su proyecto se aprobara, dice la historia, ¿no? Entonces, cuando estaba en ese convento, La Rábida, que les decía, y nadie creía en su proyecto, rezó bastante a la Virgen para que le hiciera el milagrito. Entonces, Cristóbal Colón, como se aprueba su proyecto, entonces a esta embarcación le llamó la Santa María, porque tenía el nombre de Mari Galante, ¿te das cuenta? Incluso, ¿no? Cuando llega a América, también ya desesperados porque no llegaban a tierra, entonces llegaron a una isla Guananí, pero Colón le puso el nombre de San Salvador, porque en realidad en medio del Océano Índico estaba muy preocupado y le pedía bastante a Jesucristo el Salvador para que pudieran llegar a tierra, ¿no? Porque pedían su cabeza. Imagínense, estaba rodeado de muchos presos, de muchos asesinos, que eran los que habían venido con Cristóbal Colón dentro de estos 190 hombres, ¿no? En esta expedición, mis estimados estudiantes. Muy bien, entonces también vamos a ver otro de los datos importantes. Aquí podemos ver las embarcaciones y sus características, ¿no? La Pinta, la Niña y la Santa María. Muy bien. Viajes de expedición. Ustedes saben que Colón, para llegar a América, al encuentro de América, no voy a decir descubrimiento, porque en realidad no fue un descubrimiento a mi opinión personal, porque América ya estaba poblada, ¿no? Por otras personas, como ya sabemos en el caso de mayas, aztecas, incas, ¿no? Y otras culturas de esta parte de América. Entonces el primer viaje sale del puerto de Palos, y miren, fíjense ustedes, ¿no? En este primer viaje fue el gran Rodrigo de Triana, que desde la Niña observó tierra, ¿no? Y él fue quien dio el primer disparo anunciando que habían llegado a tierra. Pero Cristóbal Colón ya había visto en la noche anterior una luz flamear en el horizonte, ¿no? Pero como era oscuro no observaba la isla posiblemente. Pero al día siguiente, al amanecer, es Rodrigo de Triana quien anuncia la llegada. Entonces, a esa isla se llamaba Guananí por los naturales, pero Colón le puso San Salvador. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora sí, y luego pues va a llegar a otros lugares, va a llegar a Cuba. Acuérdense que el Colón era muy agradecido con las personas que la apoyaban, ¿no? A Cuba le llamó la Juana. ¿Saben por qué le llamó la Juana? Porque en honor a la princesa Juana, que era la hija de la reina Isabel de Castilla.
Entonces a Cuba le dio esa denominación, luego llegó a Haití, le llamó la Española, la Santa María encalla en Haití y con sus restos construyen el primer fuerte, ¿no? El fortín llamado La Navidad, que se le considera el primer asentamiento español, no la primera ciudad, sino el primer asentamiento español en América, ¿ya? Colón creyendo que había llegado, como dice aquí, mira, ¿no? A la India, ¿no? Y le denominó estas las Indias occidentales, pero finalmente pues pasó al cabo una semana, ¿no? A Dominica y regresa a España. Aquí vemos el mar del Caribe, cómo habría seguido las rutas Cristóbal Colón para realizar este viaje, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos aquí en estas características? Va a España, regresa. Pero para esto había llevado pruebas, ¿no? De la llegada, había llevado pues plantas, animales, para que el rey le crea que había llegado a la India. Entonces regresa a Colón, del segundo viaje se habla ya del puerto de Cádiz y ¿no? En este viaje trae animales, productos, herramientas para explorar las tierras descubiertas. Vino ya con mucha gente, con 1500 hombres, ¿no? Para asegurar pues la conquista de estas tierras descubiertas. Llegó a la isla de las Antillas, a Puerto Rico, a Jamaica, miren, ¿no? A Guadalupe, y ahí vemos la imagen. ¿Cuál es la ruta que había salido del puerto de Cádiz y empieza a recorrer todas las islas que estaban pues en el centro del Caribe? ¿Ya? Se dirigió a la Española, y cuando se dirigió a la Española en Haití, pues lo que encontró fue el fortín de la Navidad, con el resto de la Santa María, recuerdan, ha sido destruido por un cacique llamado Canoabo, ¿ya? Y allí fundó pues la primera ciudad denominada la Española. Ojito, la primera ciudad por los españoles, aquí creada en América, se llama La Isabela. Entonces, como les dije, muy agradecido con las personas que la apoyaron. ¿Quién apoyó a Cristóbal Colón? La reina Isabel de Castilla, que invirtió más de 2000 maravedíes en este proyecto, por eso que le puso también su nombre. A Cuba, recuerden que le denominó La Juana, en honor a la princesa, hija de la reina, ¿no es cierto? Entonces, ahí dejó a su cargo, dice, a su hermano Bartolomé y a su hijo Diego Colón, y nuevamente se va a España y regresa por un tercer viaje, ¿no? De este tercer viaje ya sale del puerto de Sanlúcar, ¿ya? Y se dirige al Cabo Verde, a las islas del África y gira al oeste. Ahorita vamos a ver una imagen y por primera vez llega a las costas de América del Sur, Venezuela y Colombia, ¿no? A esto le denominó las costas de las perlas. ¿Listo? Aquí vemos la imagen, cómo salió Colón, miren hasta dónde llegó más o menos, hasta el Cabo Bojador en el África, gira al oeste y va a llegar pues efectivamente a esta parte del norte de América del Sur, Colombia, Venezuela, ahí encontramos la costa de las perlas, ¿no? Muy bien, esa es la ruta que hace Colón, y aquí en este tercer viaje funda la segunda ciudad de América, Santo Domingo, convirtiéndose en la nueva capital de las tierras descubiertas. Y ahí Francisco de Bobadilla, un gobernador que ya se estableció, ¿no? En Panamá, lo apresa a Colón y encadenado lo regresa a España diciendo que no cumplía las órdenes que especificaba el rey. Colón llega a España, pero los reyes ordenan pues su liberación, porque Colón cumplía, ¿no? Con los reyes les llevaba pues lo que encontraba, las evidencias, y así que lo libera nuevamente a Colón, y es por eso que Cristóbal Colón va a realizar pues un último cuarto viaje, ¿no? Dice, aquí vamos a ver, ¿no? Ya cuando por quejas de Colón contra Francisco de Bobadilla fue destituido este Francisco de Bobadilla, ¿no? Del cargo, y lo reemplazó Nicolás de Obando. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque cuando vino Nicolás de Obando a Santo Domingo, al lado de él llegó como paje el gran Francisco Pizarro, que más adelante en la historia del Perú va a marcar, ¿no? El caso de la conquista del Tahuantinsuyo. En el cuarto viaje entonces realiza en 1502 parte del puerto de Cádiz, arribando a las costas de Honduras. Por primera vez llega a Panamá, Nicaragua, o sea, a tierra firme, vamos a decir, porque era América Central continental, ¿no? Tierra firme, por primera vez pues en este cuarto viaje. ¿Regresa a España Cristóbal Colón? Sí, profe, regresa a España. Enfermo un poco por los viajes, las travesías, etcétera, la humedad, ignorado y sin que se reconociera, dice, su derecho de gobernador, muere en Valladolid, España, y el 21 de mayo de 1506, y creyendo haber llegado pues a la India. Eso quizás a Colón lo consumió, creyó haber llegado a la India, muere con la idea de haber llegado a la India, ¿no?
y finalmente pues sus restos fueron trasladados, como ustedes les indiqué alguna vez, a Santo Domingo y luego a la Catedral de La Habana en Cuba, en donde hoy descansan sus restos, ¿ya? De Cristóbal Colón, muchachos. ¿Qué consecuencias, y con esto termino, trae estos grandes descubrimientos geográficos? Económicas, el oro y la plata favoreció a Europa, por supuesto, ¿no? Desprecia la agricultura, pasa a un segundo lugar. Sociales, migración de europeos, lo que provocó la europeización, ¿de acuerdo? En política, España y Portugal se convirtieron en potencias del mundo en aquel año, positivo. Científica, se comprobó pues la esferidad de la Tierra con el viaje de Hernando de Magallanes, ya que duró aproximadamente más de 3 años, la vuelta alrededor del mundo. Muy bien, chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad para seguir contando un poquito más de la historia.